Hola chicos, ¿cómo están? Es un enorme gusto saludarlos el día de hoy. Espero se encuentren muy bien, que ustedes y sus familiares estén gozando de salud. Hoy vamos a ver un temita muy interesante. Vamos a estar platicando acerca de la facultad del Estado para cobrar contribuciones, ¿verdad? Repito, el día de hoy vamos a estar platicando acerca de la facultad del Estado para cobrar contribuciones. Si ustedes recuerdan, en la clase pasada estuvimos hablando acerca de muchos temitas interesantes. Abordamos ya los temas de los impuestos federales, platicamos pues de las cuestiones básicas de estos impuestos federales, que son llamados así porque obviamente se le aplican o son aplicables en toda la República Mexicana, es decir, en toda la federación. Estuvimos hablando acerca de el IVA, el impuesto al valor agregado. Estuvimos hablando acerca de el ICR, el impuesto sobre la renta, y estuvimos hablando de el IEPS, impuesto especial sobre producciones y servicios. El día de hoy, tal como les he comentado al inicio de la clase, vamos a hablar de la facultad del Estado para cobrar contribuciones. Es un tema un poquito polémico porque muchos nos preguntamos, bueno, ¿por qué el Estado tiene esta facultad, tiene este poder de cobrarnos a nosotros los ciudadanos por todo lo que hacemos prácticamente dentro del Estado? Si compramos una casa, pues tenemos que pagar IVA, ICR. Si compramos alcohol, tenemos que pagar IEPS. Si compramos un auto, tenemos que pagar impuestos. Si tenemos una casa, tenemos que pagar impuestos. Si trabajamos, tenemos que pagar impuestos. Bueno, prácticamente todo acto dentro de la sociedad o dentro de un estado tiene como consecuencia el pago de contribuciones o el pago de los impuestos. Entonces, muchos de los ciudadanos, muchas personas dentro de la sociedad, pues preguntan esta facultad que tiene el Estado para cobrarnos contribuciones o para cobrarnos impuestos. Bueno, chicos, en primera instancia yo creo que esto ya se los había comentado en alguna clase, pero esta obligación que tenemos nosotros para el pago del impuesto está establecida en el artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿verdad? Ese artículo 31 prácticamente habla acerca de las obligaciones que tenemos como mexicanos, y por ahí, si no me equivoco, en la fracción cuarta de este artículo establece, ¿verdad?, que es obligación de los mexicanos contribuir al gasto público de manera equitativa y proporcional de nuestros ingresos, ¿verdad? Repito, dice este artículo en su fracción cuarta, si no me equivoco, que es obligación de los mexicanos contribuir al gasto público de manera equitativa y proporcional a nuestros ingresos. Es decir, este artículo establece que es obligación, no es si tú quieres, si tú lo deseas, si es tu voluntad, no, es obligación como parte de ser ciudadano mexicano, el hecho de que tú contribuyas al gasto que tiene el Estado como Estado y por las funciones de Estado que ejecuta, ¿verdad? ¿Cómo? De manera equitativa y proporcional a tus ingresos, de tal manera que aquel que gane más, pues pagará más impuestos, pero aquel que gane menos, pues pagará menos impuestos, ¿no? Por un lado, ahí establecemos la obligación que tenemos como ciudadanos de pagar impuestos. Sin embargo, en esta parte que vamos a estar viendo, de alguna manera, la facultad que tiene el Estado para cobrar las contribuciones o para cobrar los impuestos, pues yo quisiera hablar precisamente de dónde viene esta naturaleza, ¿no? Bueno, chicos, ¿quién establece qué impuestos se deben de pagar en nuestro país? ¿Alguna vez se lo han preguntado? ¿Quién establece qué clase de impuestos o qué impuestos y cuál es el porcentaje de esos impuestos que se deben de pagar en nuestro país y que los ciudadanos deben de pagar, chicos? Bueno, la facultad exclusiva para crear impuestos y demás contribuciones corresponden al órgano legislativo.
El órgano legislativo tiene esta facultad para establecer qué impuestos, qué porcentaje y quiénes deben de pagar estos impuestos, de tal manera que IVA, ICR y EPS, cuando suben esos porcentajes, pues es establecido por el Poder Legislativo. ¿Y cuál es el Poder Legislativo dentro de nuestro país? El poder, si ustedes recuerdan, nuestro país está dividido en poderes. Tenemos una función tripartita del poder del Estado, ¿no? Estos poderes son el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. El poder legislativo, que es el que me interesa que aprendamos, porque es el que tiene la facultad de crear y regular la determinación de impuestos que han de pagarse, está conformado por lo que se conoce como Congreso de la Unión. No sé si alguna vez ustedes han escuchado esta palabra, Congreso de la Unión, ¿verdad? El Congreso de la Unión, a su vez, está conformado por lo que conocemos como diputados y senadores. El Poder Legislativo o Congreso de la Unión, que está compuesto por los diputados y los senadores, entre sus facultades está las de crear leyes. Crear, reformar, modificar o derogar leyes. ¿Cuándo crea una ley? Cuando hace existir una ley que no existía o hace una ley nueva. Cuando reforma o modifica una ley, cuando adapta una ley ya existente a las necesidades actuales del país. Y cuando deroga una ley, cuando esa ley desaparece, es eliminada porque ya no corresponde a las realidades que percibe el país, por lo tanto se vuelve inservible. Entre las leyes que pueden crear, modificar, es decir, reformar o derogar, están las leyes fiscales. ¿Y dónde creen ustedes que se establece qué impuestos debemos de pagar los ciudadanos mexicanos o qué impuestos deben pagar todos aquellos que tengan actividades económicas en nuestro país? ¿Y qué porcentaje de esos impuestos se deben de pagar? Pues obviamente lo establecen las leyes, ¿verdad? ¿Y quiénes crean las leyes? Pues el Poder Legislativo, a través de un proceso muy sencillo que se llama proceso legislativo, ¿no? A través de ese proceso se crean las leyes de todo tipo, incluyendo las fiscales en nuestro país. Este proceso legislativo consta de etapas muy básicas: iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación e iniciación de la vigencia. Es así como se crean leyes, a través de estas 6 etapas que componen al proceso legislativo: iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación e inicio de la vigencia. Vamos a ver de qué se trata cada una de las etapas, con la finalidad de que ustedes conozcan pues cómo se crean las leyes fiscales en nuestro país, ¿no? Que al final de cuentas, las leyes fiscales determinan qué impuestos y qué porcentaje de esos impuestos y quiénes deben de pagar los impuestos en el país. En primera instancia, la iniciativa. La iniciativa hace referencia a esa etapa dentro del proceso legislativo en la que se presenta un proyecto de ley. ¿Quiénes pueden presentar proyecto de ley? Lo pueden presentar los diputados, los senadores, el presidente y el 0.013% de la lista nominal de electores. Es decir, nosotros los ciudadanos también podemos presentar lo que se conoce como iniciativas de leyes, es decir, un proyecto de ley, lo que queremos nosotros que sea una ley, ¿verdad? Bueno, una vez que se presenta ese proyecto de ley, pasa a una etapa que se llama discusión, en donde la Cámara de Origen y la Cámara Revisora, pues de alguna manera discuten si esa ley le conviene o no le conviene al país, por qué le conviene o por qué no le conviene. De ahí, esa ley puede ser no aprobada o puede ser aprobada. Si es aprobada, pasa a la tercera etapa, que es la aprobación. Una vez aprobada esa ley, que puede ser de origen fiscal, esa ley pasa a una etapa que se llama sanción, que es prácticamente el visto bueno del titular del Poder Ejecutivo, que en este caso el titular del Poder Ejecutivo pues es prácticamente nuestro presidente de la República. En la actualidad pues Andrés Manuel López Obrador es el presidente de la República y él es quien le da el visto bueno a las leyes que aprueba el Congreso de la Unión. En este caso se le conoce como sanción, ¿verdad? Una vez que es sancionada una ley, va
se regresa bueno, puede que de una vez la publique el titular del Poder Ejecutivo. La publicación hace referencia al acto por el cual una ley que ya es sancionada y que ha sido aprobada, pues se da a conocer a aquellos que deben de cumplirla, es decir, a nosotros, ¿verdad? Y la sexta etapa es la iniciación de la vigencia. En esta etapa de iniciación de la vigencia, pues es prácticamente o determina, ¿verdad?, el punto en el cual la ley se va a hacer obligatoria o ya va a ser obligatoria para los ciudadanos que deben de cumplirla, ¿sale? Estas son las 6 etapas que se realizan para crear leyes. Las leyes fiscales, para que se puedan crear y para que puedan ser establecidas, pasan por estas 6 etapas. No sé si ustedes han escuchado que en México, bueno, para ser exactos, que en la región fronteriza de Tapachula, el IVA también se le va a hacer considerada, la región fronteriza de Tapachula también va a ser considerada como una zona económica especial y por lo tanto el IVA, el impuesto al valor agregado, que estaba en la tasa del 16%, va a disminuir a la tasa del 8% como un incentivo económico para la actividad económica de Tapachula, ¿no? Esa, por ejemplo, es iniciativa de que el IVA se redujera al 8% después de haber estado en 16 o de estar en 16%. Es una iniciativa que tuvo que haber sido un proyecto de ley, que tuvo que pasar por todas estas etapas que les digo, ¿no? La discusión, la aprobación, la sanción, la publicación y la iniciación de la vigencia. Entonces, así pasa con todas las leyes fiscales, ¿no? Todas las leyes fiscales son producto del Poder Legislativo, quien tiene la facultad para crear y determinar cuánto, qué y quiénes debemos de pagar los impuestos. Todo lo que tiene relevancia a la vida fiscal del país, todo lo que tiene relevancia a las normas que de alguna manera regulan y establecen lo prohibido y lo permitido, fiscalmente hablando dentro de nuestro país, está contenido en un ordenamiento jurídico que se llama Código Fiscal de la Federación. En ese Código Fiscal de la Federación se establece todo lo que tiene que ver con el cobro de los impuestos federales y obviamente para mayor descripción, para mayor explicación, para evitar lagunas jurídicas, pues cada impuesto federal a su vez tiene una ley, ¿no? La ley que regula en general todos los impuestos federales es el Código Fiscal de la Federación y a su vez cada impuesto federal tiene una ley como es la ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto al valor agregado, la ley del impuesto especial sobre productos y servicios que estuvimos viendo durante las clases pasadas, ¿verdad? Bueno, ya vimos entonces quiénes tienen la facultad de crear impuestos y regular todo lo concerniente a ellos o de promulgar leyes que regulen todo lo concerniente a los impuestos. Es precisamente el Poder Legislativo, es decir, la Cámara de Diputados y Senadores, que se conoce como Congreso de la Unión, ¿verdad? Una vez creados estos impuestos mediante ley, el Estado, a través de la función de administración tributaria, que quiere decir administración de los tributos, administración de los impuestos, pues tiene la facultad de recaudar. De tal manera que dentro de nuestro país la facultad recaudatoria, la facultad de recoger todos los impuestos, de captarlos, es de la administración tributaria, ¿verdad? Es quien tiene la obligación de el cobro de todas las obligaciones tributarias que existen y que están reguladas por las leyes fiscales dentro de nuestro país, ¿verdad? ¿Quién es la autoridad tributaria por naturaleza? Y eso creo que ya lo estuvimos viendo, chicos, ¿no? Ya platicamos acerca de eso, de las autoridades fiscales, ¿no? El organismo tributario por naturaleza o el organismo perteneciente a la administración tributaria por naturaleza es precisamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿sale? La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es el organismo que se encarga de todo lo que tiene que ver con la administración tributaria en nuestro país. Por sus siglas se conoce como SHCP, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿verdad?
Es la encargada de cobrar las contribuciones, de vigilar, asegurar, ¿verdad?, el cumplimiento de todas las disposiciones fiscales contenidas en las leyes, de manera general, en el Código Fiscal Federal. Toda esta actividad de recaudación, de regulación, de vigilancia de todas las obligaciones fiscales, las realiza en gran medida por medio de un organismo de apoyo, que es un organismo desconcentrado, que se denomina Servicio de Administración Tributaria, SAT. ¿Sale? Todas las funciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público relativas a la recaudación, regulación y vigilancia de los impuestos las realiza en gran medida con la ayuda de un organismo desconcentrado llamado Servicio de Administración Tributaria, SAT. Yo estoy seguro o segura que todos ustedes alguna vez en su vida han tenido que acudir al Servicio de Administración Tributaria, que ofrece trámites al contribuyente, como por ejemplo la emisión de su Registro Federal de Contribuyentes, la inscripción a su Registro Federal de Contribuyentes, también denominado RFC, cambio de domicilio fiscal, cambio de situación fiscal, todo lo que tiene que ver con trámites relativos a sus obligaciones fiscales, pues se ve precisamente ante el Servicio de Administración Tributaria. En Chiapas, los servicios de administración tributaria solamente existen 3 en Chiapas, ¿no? Está el Servicio de Administración Tributaria de Tuxtla Gutiérrez y el Servicio de Administración Tributaria de Tapachula. Esos son, órganos, ¿no?, como tal. Sin embargo, existen módulos extensivos del Servicio de Administración Tributaria que están en Comitán, que están en San Cristóbal. Sin embargo, los módulos sede están en Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, ¿verdad? ¿Cuál es el objeto del SAT? ¿Cuál es la tarea que persigue el Servicio de Administración Tributaria? La tarea que persigue el SAT prácticamente son todas las tareas consistentes en la determinación, liquidación y recaudación de impuestos, ¿verdad? Contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos federales. Pero en resumen, son 3 las actividades del SAT: determinación, liquidación y recaudación. Es decir, determinación, cuánto debemos de pagar de cada uno de los impuestos todos los ciudadanos. Liquidación, que todos los ciudadanos paguemos, terminemos de pagar nuestros impuestos. Y recaudación, recaudarlos, ¿verdad? Recogerlos de todos nosotros los ciudadanos, ¿verdad? Sin embargo, chicos, hay también otros órganos que no dependen directamente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que también la auxilian a la Secretaría de Hacienda en esta función recaudadora, y que tal vez nunca nos hemos imaginado que tal vez de alguna manera estos organismos sí participan en la recaudación fiscal de nuestro país. Ojo, estos organismos son, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Infonavit, el Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda. ¿Sale? Y ustedes dirán, profe, ¿cómo ellos? ¿Cómo que ellos también recaudan impuestos? Sí, chicos. Tanto el Instituto Mexicano como el del Seguro Social como el Infonavit son entes que, aunque no dependen directamente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, también se cargan de realizar una función recaudadora dentro del país, obvio, en el término de sus funciones y en el ámbito de las mismas, ¿no? Vamos a verlos. Vamos a ver, en el ámbito federal, los principales organismos con facultad recaudadora son los siguientes: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que ya la vimos, pero los encargados del cobro de impuestos son el SAT, el IMSS, el Infonavit y un organismo llamado Conagua, que también cobra impuestos federales, que es la Comisión Nacional del Agua, ¿verdad? Vamos a ver al IMSS y al Infonavit, que son de los que más me interesan, ¿verdad? ¿Cómo es que el IMSS y el Infonavit pueden ser denominados organismos fiscales, ¿verdad? ¿Cómo, verdad? Bueno,
Esos organismos son públicos, son descentralizados, no dependen directamente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sin embargo, dentro de sus funciones también realizan funciones recaudadoras, ¿verdad? Como a través, ¿verdad?, de las aportaciones de seguridad social. ¿Ustedes han escuchado alguna vez de estas aportaciones? El Infonavit y el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, realizan la recaudación de impuestos fiscales, impuestos que tienen que ver con la fiscalización del país, pero estas aportaciones se llaman aportaciones de seguridad social y lo vimos cuando vimos el tipo de contribuciones, ¿no? Las aportaciones de seguridad social son aquellas aportaciones que de alguna manera coopera el Estado para que se lleven a cabo y para que puedan llevar a una mejor calidad o nivel de vida para los ciudadanos de un país, de una comunidad, de determinada población, ¿verdad? La CONAGUA, la Comisión Nacional del Agua, también ayuda al Estado en la recaudación, solo que en este caso, pues, la CONAGUA cobra y administra derechos o impuestos relativos al agua, ¿sale? La CONAGUA cobra impuestos relativos al agua exclusivamente, ¿no? ¿Cómo funciona? El que me interesa que ustedes conozcan, que es aparte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Instituto Mexicano de Seguro Social. El Instituto Mexicano del Seguro Social, chicos, es un instituto que establece servicios sociales a la población. ¿A través de qué? Pues precisamente de la seguridad social, a través de servicios para prevenir, mejorar y mantener la salud en los mexicanos. Sin embargo, el Instituto Mexicano del Seguro Social se mantiene o obtiene sus recursos a través de lo que se le conoce como aportaciones de seguridad social. Estas aportaciones de seguridad social, los que trabajan de seguro le administran sus nóminas, que dentro de sus nóminas pues le quitan un poquito y otro poquito del patrón para su aportación de seguro social, para que ustedes tengan pues derecho a una seguridad social que les prevenga y les dé tratamiento en enfermedades a ustedes como trabajadores, ¿verdad? Bueno, pues esas aportaciones que ustedes realizan se denominan aportaciones de seguridad social y también constituyen un impuesto, por lo tanto, el IMSS se vuelve auxiliar recaudador de los impuestos federales del país, ¿no? Lo mismo pasa con el Infonavit. El Infonavit es una dependencia que, como su nombre lo dice, es un instituto nacional de fondo para la vivienda de los trabajadores y él también pues recoge aportaciones de seguridad social porque a través de esta institución se da acceso a la vivienda a todos los trabajadores, ¿verdad? El artículo 4 de la Constitución establece que todos tenemos derecho a una vivienda digna y decorosa y que el Estado debe establecer las instituciones para ello. El Infonavit es una de esas instituciones que el Estado ha establecido para que todos podamos tener acceso a la vivienda digna y decorosa, ¿verdad? Sin embargo, el Infonavit también se mantiene de aquellos recursos que nosotros damos a través de los impuestos, ¿verdad? También los que trabajan pueden ver en su nómina las aportaciones que hacen al Infonavit, porque el Infonavit se mantiene de todas las aportaciones de los trabajadores. Por lo tanto, al ser un fondo que se integra con aportaciones patronales, como por cada uno de los trabajadores, estas cuotas, al igual que el IMSS, son contribuciones de aportaciones de tipo de seguridad social y también son parte de los impuestos dentro del país, ¿verdad? Por eso también es que tanto el Infonavit como el Infonavit, tanto como el IMSS realizan actividades de recaudación fiscal y se vuelven auxiliares, ¿verdad? Y autoridades encargadas de la recaudación de impuestos dentro del ámbito fiscal. Y por último vamos a ver la Comisión Nacional del Agua, que a mi parecer dentro de su formación no tiene tanta importancia, sin embargo la vamos a ver como
cultura en general, ¿verdad? La Comisión Nacional del Agua es un órgano desconcentrado que también es parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ¿verdad? Es responsable de administrar, regular y controlar todo lo que tiene que ver con las aguas nacionales del país, ¿verdad? A través de la Conagua se establece el cobro, la determinación y la recaudación de contribuciones y aprovechamientos destinados específicamente sobre derechos de aguas nacionales y bienes públicos inherentes, ¿no? Entonces, a través de esos impuestos que fiscaliza, pues se obtienen recursos y por eso también forman parte de las autoridades fiscales del país. ¿Por qué la importancia de que ustedes conozcan esta información, chicos? ¿Por qué? Porque como futuros administradores, ustedes deben de tener en claro, ¿verdad? ¿Cómo es que nacen los impuestos del país? Ustedes son prácticamente quienes van a organizar, controlar a una empresa, entonces tienen que saber cuáles son las obligaciones de una empresa, ¿no? Y una de esas obligaciones es el pago de los impuestos. Ustedes deben de saber qué clases de impuestos existen, quiénes son las autoridades fiscales encargadas del cobro y determinación de los impuestos, que en este caso vimos que Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaria. Sin embargo, hay otro tipo de instituciones que también se encargan de la tarea de la recaudación de los impuestos, como son el Instituto Mexicano del Seguro Nacional, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit y la Conagua, que es la Comisión Nacional del Agua. Bueno, chicos, lo vamos a dejar hasta acá el día de hoy. Espero le hayan entendido a la clase, chicos. Cualquier duda, pues ya saben que estoy a sus órdenes para poder resolver cualquier inquietud que tengan acerca de la materia, ¿verdad? Es muy interesante saber que los impuestos no son voluntarios, no son porque querramos o porque no querramos, que los impuestos son parte fundamental de todos los seres humanos, todos en esta vida, sean estadounidenses, canadienses, chilenos, colombianos, pagamos impuestos. Todos los miembros del mundo pagamos impuestos. Solamente que la determinación de los impuestos y el tipo de impuestos va variando dependiendo del sistema jurídico de la nación, ¿no? En México, pues ya vimos la clase de impuestos federales que tenemos. Es muy importante que ustedes lo conozcan. Que sepan que a partir de esos impuestos, pues el Estado puede cumplir sus funciones estatales, ¿verdad? A través de los impuestos se mantienen los sueldos de cualquier trabajador del Estado. A través de los impuestos se mantiene el sueldo del presidente de la República. A través de los impuestos se establecen todas las políticas sociales de ayuda al país. Todas las dependencias que de alguna manera nos ayudan a realizar cualquier trámite para el correcto desarrollo integral de nosotros dentro de la vida en sociedad que tenemos, ¿verdad? Entonces ya sabemos que los impuestos no son optativos, no es si queremos o no queremos. Los impuestos son total y enteramente obligatorio, chicos. Por lo tanto, si tenemos obligación de pagar alguno de los tipos de impuestos que vimos, saben ustedes que tienen esa obligación de pagarlos, y si no cumple con esa determinación, pues pueden hacerse acreedores de una sanción, ¿verdad, chicos? Ya vimos que no solamente el SAT o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pueden determinar impuestos, sino también cumplen una función recaudadora el IMSS, el Infonavit, la Comisión Nacional del Agua. Bueno, chicos, ha sido un placer saludarlos. Ahí en plataforma les voy a estar dejando la tarea correspondiente a este sábado. Va a ser una tarea muy sencilla relacionada con el tema que vimos hoy. Y yo espero. El siguiente sábado es el fin de su módulo. El siguiente sábado es 6 de febrero. El siguiente sábado es el fin de su módulo. Ojalá podamos hacer una videoclase, una videoconferencia. Si no, pues le estaré dejando un video. El siguiente sábado planeo yo estar viendo
el repaso de todos los temas que vimos en la materia con la finalidad de que ustedes tengan una mejor absorción de los temas vistos y puedan tener claro cada uno de los contenidos para que obviamente los puedan utilizar en su actuación profesional de manera correcta, ¿sale? Eso es lo que estaríamos viendo el siguiente sábado. Si gustan darle una leída a todo lo que hemos visto de manera general, háganlo para que puedan tener una mejor percepción del contenido. Bueno, chicos, lo vamos a dejar hasta acá el día de hoy. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima clase.